Sí. Queremos darles la más cordial bienvenida desde la Biblioteca Amazónica en la ciudad de Iquitos, en el oriente peruano, el corazón de la Amazonía. El día de hoy es una fecha especial, toda vez que vamos a realizar la jornada del martes geográfico desde esta ciudad. El 5 de agosto, dentro del 38 ciclo anual de actualización de conocimientos, con la temática Agua, Seguridad Hídrica, Actores y Territorios del Agua. Se conversará temas referidos a esta problemática y para nosotros es muy grato encontrarnos en este recinto histórico de esta ciudad de Iquitos. A continuación vamos a dar pase al señor Julio, representante de la Biblioteca Amazónica de Iquitos. Buenas tardes. Nos complace estar presente en este evento organizado por la Sociedad Geográfica de Lima. Voy a hacer la presentación de la Biblioteca Amazónica. La Biblioteca Amazónica es uno de los pilares culturales y académicos de nuestra región. Es importante su legado porque guarda la memoria de los pueblos amazónicos, pero no quiere ser un simple ente archivístico, sino que busca fortalecer su conexión con la comunidad, en especial con todos aquellos que aman la cultura y valoran su riqueza patrimonial como base para el desarrollo de los pueblos. En concreto, un verdadero legado para la cultura, la investigación y el desarrollo. Sabemos que cada pueblo tiene su propia identidad, definida por su memoria del pasado, su interpretación del presente y su proyecto hacia el futuro. Las bibliotecas, los museos, las zonas arqueológicas o los archivos, entre otros espacios, han sido desde tiempos antiguos lugares sagrados, santuarios de la sabiduría documentada y acumulada. Los libros que condensan profundas experiencias de los pueblos, restos arqueológicos, fuentes documentales, archivos hemerográficos y cartográficos, todo lo que nos habla del pasado puede ser contenido de una biblioteca. La Biblioteca Amazónica está constituida por unos 35.000 libros de temática humanística, pero el reconocimiento principal, su fama que ha cruzado fronteras, le viene de su especialidad en temas amazónicos. Es considerada la segunda mejor en esta especialidad después de la de Belém do Pará en Brasil. Pero esta biblioteca no solo tiene libros, atesora además una hemeroteca histórica y única con unos 50 títulos de revistas, además de diarios locales de actualidad, como El Oriente, El Matutino, Canatari y otros que tuvieron una vida efímera. La hemeroteca histórica contiene la colección casi completa de periódicos del siglo XX como La Razón y El Eco. Entre otros, el primero donación del afamado periodista local don Luis Alfonso Navarro Capper y el segundo de la señora Ermelinda de Tejada. No tiene paragón en la selva su fototeca con más de 3.000 fotografías, testigos gráficos de la vida, la arquitectura, los personajes y los pueblos originarios. Y en especial relieve una pequeña colección de negativos de vídeo del estudio fotográfico don Cesareo Mosquera y las fotografías de otros fotógrafos populares como don Antonio Wong, Lira y otros. Suma este acervo una interesante mapoteca que guarda unos 250 mapas, cartas geográficas y planos de ciudades amazónicas de todos los países de la región. Unos son antiguos y originales, otros más actuales y algunos más reproducciones. En fácil destacan el mapa mundi de Juan de la Cosa del año 1500 y el mapa que hiciera el padre Samuel Frick en el siglo XVII del río de las Amazonas. Cierra este rico patrimonio una filmoteca regional que guarda unos 70 videos de temática amazónica y 16 películas en cortometraje, la mayor parte de ellos producidos en Morelos, así como una pinacoteca que atesora unos 200 pinturas y grabados de artistas loredanos.
más de todos los dibujos originales del gran muralista de la teología de la liberación, padre Maximino Cerezo Barrero, también director artístico de esta biblioteca tal como la vemos hoy. No hay incunables en la biblioteca masónica, pero sí libros antiguos y raros. En concreto, cuentan con unos 50 libros que son primeras ediciones. Por ejemplo, la primera edición de la obra completa de la Condamine del siglo XVIII, la primera edición en francés de Cristóbal de Acuña del siglo XVII, la edición principal de la Real Academia de la Historia, de Historia General y Natural de las Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo, del siglo XIX. La primera edición de las misiones de Ocopa del padre Amish del siglo XIX, la primera edición de las relaciones de Indias de Jiménez de la Espada, la segunda edición de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega del siglo XVIII, Trujillo del Perú de Martínez de Compañón, o la edición facsímil de la Biblia de Lutero, entre otros. En una de sus vitrinas podemos ver un báculo del palisandre procedente de la reducción jesuita de San Regis del siglo XVII, donación del padre Arencio Villarejo, el autor de Así es la selva. Varios billetes de papel moneda, impresos y inscritos en su tiempo, también están en exhibición el primer teodolito y el primer nivel, que se usaron en nuestra ciudad, donados por Seraboreta, una cámara fotográfica, más el equipo de filmación de 35 milímetros marca Pate Cinema de don Antonio Wong, el primero en traer a Iquitos el arte del celuloide. La Biblioteca Masónica fue una herramienta educativa y cultural del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía. Este centro había sido fundado en mayo de 1972 por el obispo de Iquitos, Monseñor Gabino Peral de la Torre. Tenía como objetivo central adecuar las orientaciones del Concilio 1962 y 1965, de la Conferencia de Medellín 1968 y del Encuentro de Pastoral de la Selva 1971 a la compleja realidad social de la selva. Al frente de la misma puso al agustino padre Joaquín García Sánchez, su gestor y director hasta su disolución en el año de 1919 y del Z. Y casi a la par divino la Biblioteca Masónica para apoyar los procesos allí iniciados. Sus humildes orígenes fueron el aporte personal de algunos teólogos agustinos tempranamente desaparecidos, como fueron el padre Jesús Víctor San Román, también sociólogo, Valentín García, filósofo, y Agustín Alcalá, lingüista. Pero una biblioteca de temática bíblica, teológica y filosófica no era suficiente para las pretensiones que el padre Joaquín tenía, por lo que justo con el antropólogo Jaime Reagan, jesuitas se dieron a la búsqueda indesmayable de bibliografía amazónica. Toda una repatriación de información, repasando en Lima y en otras ciudades, librerías de viejo, buscando contactos, haciendo compras, rescatando archivos y haciendo acopio de audiovisuales, hemerotecas, mapas, fotos, documentos, etc. Cualquier testimonio donde apareciese la memoria de lo amazónico y los amazónicos, en 10 años se consiguió que sus fondos fueran más que significativos y una de las bibliotecas más importantes de América Latina. Pero el impulso principal se lo dieron a algunos personajes como los doctores Carlos de Araujo Moreira, Neto, 2.000 títulos, Estefano Varese, 2.500 libros, don Luis Alfonso Navarro Cauper, toda su hemeroteca, y Pilar Ruiz, directora del Gabinete de Alta Bibliofilia, que aportó títulos en facsímil como por ejemplo el Diario de Colón, el Tratado de Tordesillas, el Diario de Fray Gaspar de Carvajal, el mapa de Juan de la Cosa de 1500, las leyes de Burgos, el poema del Mío Cid, las leyes de Valladolid y algunos otros. Últimamente el doctor Gachir con 5.000 libros. Actualmente la Biblioteca Masónica está en las redes sociales, tiene por página web bibliotecaamazónica.pe, y ha digitalizado sus fondos más emblemáticos como las fotos, los mapas y las revistas que ya están visibles desde la red a nivel mundial. También los periódicos del siglo XX, El Eco y La Razón. Y el Oriente. Estos últimos aún no disponibles al público. Últimamente hemos asumido el relanzamiento del equipo científico de Monumenta Amazónica
la laureada colección de las fuentes históricas de las cuencas amazónicas con 45 tomos publicados. Y terminaré diciendo que la Biblioteca Amazónica es más conocida y valorada fuera que dentro del país, especialmente por historiadores, antropólogos e investigadores, y a pesar del nulo apoyo gubernamental sigue sirviendo a la población y ofreciendo este reducido espacio sagrado para la lectura, la investigación y la presentación de libros, conferencias y otros eventos culturales. Nuestro esfuerzo está encaminado a preservar este legado para las futuras generaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora damos pase a la doctora Susana Ramírez Quitá. Ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones, Argentina, y doctora en Antropología Social y Cultural, con especialización en Antropología de la Medicina para la Universidad de Rovira y Virgili, España. Actualmente es profesora en esta última universidad, donde forma parte del equipo docente del máster en Antropología Médica de Salud Global. Además, se desempeña como profesora visitante en diversas universidades de América Latina. Es miembro del Centro de Investigación en Antropología Médica, MARC, y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Su trabajo se centra en el campo de la antropología de la salud, con investigaciones sobre las condiciones de salud de diferentes poblaciones, especialmente latinoamericanas. En la actualidad, investiga la situación sanitaria de comunidades amazónicas que habitan territorios afectados por la contaminación ambiental. Le damos paso, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente, Susana. Doctora Susana Ramírez, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio para poder compartir toda esta información que traigo. Voy a compartir el PowerPoint, ¿sí? ¿Se ve? Sí, ¿Lo están viendo? sí, Vale, ponemos lo pongo ya. Lo que quiero, bueno, el título de la presentación es Problemas de contaminación. Lo quiero centrar en la ciudad de Iquitos y aprovechando que Bárbara después va a hablar del problema de la región y de la contaminación. Entonces aquí hay algunas, para los que no conocen tanto la realidad local de Iquitos. Bueno, este es un mapa de la ciudad y algunas características de la ciudad de Iquitos importantes con respecto al tema del agua. Una es la escasez de agua y que la ciudad está rodeada de ríos. Tiene el río Nanay, que desemboca en el Amazonas, el río Italia, ¿sí? Y al mismo tiempo hay una deficiente calidad, no solo escasez de agua, sino deficiente calidad del agua de consumo y una falta de tratamiento de las descargas de las aguas residuales, domésticas, industriales y hospitalarias, a lo que se suma una falta de ordenamiento territorial adecuado. Entonces, aquí en la ciudad yo me voy a centrar básicamente en una investigación que comenzamos en el año 2021-2022 en el distrito de Punchana y si bien la ciudad de Iquitos tiene aproximadamente 500.000 habitantes, el distrito de Punchana se acerca a los 95.000 y está compuesto de 77 asentamientos humanos. Otra de las características a tener en cuenta para todos los datos que quiero contar ahora es que la ciudad de Iquitos cuenta con la planta de ventas de Petroperú que recibe el combustible de la refinería que está ubicada a 14 kilómetros a orillas del río Amazonas y que ésta se encuentra también en el distrito de Punchana. Y al mismo tiempo este distrito, que es el tercero, los más poblados son el distrito de Iquitos, distrito de San Juan Bautista, Punchana sería el tercer distrito en número de población y por último Belén. Y el distrito de Punchana tiene de los 3 hospitales más importantes de la ciudad de Iquitos, cuenta con 2 hospitales, que son el Hospital Regional y el Hospital de Salud. Entonces yo voy a llegar a la ciudad de Iquitos a comenzar una investigación a pedido del Vicariato de Iquitos, que esto es el asentamiento humano en el distrito de Punchana, 21 de septiembre, en donde hay un canal abierto
por el que se vierten, aquí se ven las tuberías, descargas domésticas, pero al mismo tiempo vienen por este canal que además desborda en momentos de inundación, viene con descargas del camal municipal, pero también con las descargas del Hospital de Salud, que ahora vamos a ver algunas fotos, y al mismo tiempo por aquí, cuando ha habido algún problema con la planta de ventas, que ha habido algún desprendimiento del combustible, también ha pasado por este canal. Entonces, lo que voy a contar ahora es información que hemos seguido trabajando posteriormente de esta investigación que sirvió para ganar el caso. La sentencia que estaba el caso en el Tribunal Constitucional cuando se hizo esta investigación, y lo que se pretendía con la investigación no solo era que sirviera como prueba para el caso del en el Tribunal Constitucional, sino que era poder correlacionar la contaminación ambiental del agua, no solo de las aguas residuales, sino también del agua de uso y consumo, relacionado con los problemas de salud que tenía la población. Entonces aquí lo que quiero contar es un poquito que se hizo una metodología mixta para poder llegar a poder correlacionar todo esto. Por un lado, se trabajaron haciendo entrevistas, historias de vida y observación en los dos asentamientos humanos, Iván Vázquez Varela y 21 de septiembre, pero también era necesario, y en estas historias de vida era recoger cuáles eran los problemas de salud que tenía la población, las causas de muerte y los fallecimientos que estaban habiendo en ese momento. En cuanto al dato cuantitativo, necesitábamos tener cuál era la data oficial epidemiológica de los datos de moro y mortalidad, de que se enfermaba y se moría la gente en la ciudad de Iquitos, pero al mismo tiempo en el distrito de Punchana. Y aquí lo que vimos era que la Dirección Regional de Salud tiene una información relacionada a la región Loreto, pero no específica de la ciudad de Iquitos. Entonces tuvimos que construir esa data a partir de la información individualizada, sobre todo en los casos de muerte. Y al mismo tiempo hicimos análisis de laboratorio con la Universidad de los Andes, que nos colaboraron, y con un laboratorio a nivel peruano, acá en Lima, y hicimos análisis del agua residual, del agua de uso y consumo de los dos asentamientos humanos, de sedimento, del suelo y del aire del canal. Ahora, lo que quiero contar, esa información, se ganó el caso en el 2023, no se ha cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional que salió a favor de la población, y dentro de 2 días es el seguimiento de sentencia después de 2 años, ¿ya? Así que es como muy pertinente esta exposición en estos momentos. No me quiero centrar tanto el día de hoy en esta investigación, porque hay un libro, hay un artículo publicado en el que se puede revisar toda esa información y esa data específicamente, pero lo que sí que me gustaría contar el día de hoy es que hemos seguido trabajando después de esa investigación, y con la colaboración de 2 ingenieras ambientales de la Universidad de los Andes, que acabamos de terminar de escribir un artículo que está en prensa, y son Mildred Lemus y Juliana Martínez. Y lo que hemos estado trabajando durante este último tiempo es la hipótesis, porque en el distrito de Punchana, al mismo tiempo que veíamos que había en estos 2 asentamientos el vertimiento del Hospital de Salud, recorrimos Punchana y vimos que también había vertimientos de otros hospitales e instituciones sanitarias. Entonces, partimos de 2 hipótesis. Una de ellas era que los vertimientos de los establecimientos de salud podían contener y trasladar hacia los canales y ríos bacterias, virus, trialometanos, metales pesados, antibióticos, entre otros componentes tóxicos, elementos radioactivos, con efectos en la contaminación del territorio y, por tanto, de la salud de la población. Y al mismo tiempo, otra hipótesis en la cual las descargas de los hospitales podían contener antibióticos, y esta presencia podía crear resistencia a las bacterias locales, afectar la microbiota intestinal humana
y provocar que los antibióticos de uso común en la salud pública no consigan el efecto pretendido en la población necesitada. Entonces, lo que me gustaría ahora mostraros, a ver, que se me ha ido, son los parámetros. A ver, ahí está. Estos son los parámetros que analizamos y en este momento, y lo que voy a exponer es exclusivamente lo referido a los servicios hospitalarios y la Facultad de Medicina que se encuentra en el distrito de Punchana. La demanda química de oxígeno, analizamos metales pesados, trialometanos, la toxicidad, analizamos citotoxicidad y genotoxicidad a través de un laboratorio de genética humana también en la Universidad de los Andes, y la resistencia antimicrobiana. Y ahora les quiero mostrar cuáles son los puntos en los cuales recogimos las muestras para explicar un poco y contar cuáles son los resultados. Y que todo este nivel de descargas llega a los ríos y esto afecta sin duda a todas las comunidades que están abajo del río Amazonas. Este es uno de los puntos, este es uno de los puntos que recogimos, que es el comienzo del canal que se encuentra en la calle Buenos Aires del asentamiento 21 de septiembre, en donde vienen los residuos, las descargas domésticas de la mitad del distrito de Punchana y las descargas del camal municipal. Este es el otro punto donde tomamos muestras, bueno, aquí se tomaron también muestras de aire. Esto de cemento que ven acá sale del Hospital de Salud y ahí están las descargas del Hospital de Salud. Este es el hospital que está relativamente céntrico en la ciudad de Iquitos y aquí ven esta tubería, de aquí sale y esto negro, esta foto que ven acá es un momento en el cual está descargando el Hospital de Salud aquí al asentamiento, a este canal 21 de septiembre. Y de aquí va también al otro asentamiento que es Iván Vázquez Valera. Ahora, esta tubería que ven acá, que se instaló estando yo viviendo allá en Iquitos, cuando estaba haciendo la investigación, y esta tubería, que la he puesto aquí abajito para que se vea mejor, es una tubería que instaló el colegio del Liceo Naval Capitán de Navío Francisco Carrasco, ¿ya? Y acá tenemos el hospital regional, que es importante porque es el hospital de referencia de todo el departamento de Loreto. Y lo que vamos a ver es que el hospital regional, en este lugar hay una cascada de agua, creo que ven mi cursor, espero, ¿no? Que estoy señalando con el cursor. Por aquí salen las descargas del hospital. Aquí recogimos tanto muestras del agua residual como del sedimento. Y lo importante aquí es ver que esto llega a este asentamiento humano, o sea, que hay gente viviendo, ¿sí? Son todo casas, y también tiene un olor nauseabundo de la misma manera que lo tiene el canal. Esta es la Facultad de Medicina que se encuentra también en el distrito de Punchana y nos encontramos que la Facultad de Medicina tiene 12 laboratorios que incluyen todos estos que están aquí escritos arriba, incluido el de biología molecular. Y esta tubería que ven aquí sale de la Facultad de Medicina. Aquí recogimos el agua que salía, el agua residual, y esto va por un canal también con un olor muy fuerte y desagradable que va por este asentamiento. Y con respecto al agua de consumo, lo que hicimos es tomar agua de un reservorio que se encuentra en la calle Buenos Aires. Esto es agua de Seda Loreto, ¿sí? De la calle Buenos Aires del asentamiento 21 de septiembre, donde la gente toma el agua y se reserva ahí porque el agua llega solo unas pocas horas al día en la ciudad y tomamos agua de uso del pozo que se encuentra en el asentamiento Iván Vázquez Valera, que si bien la gente sabe que ese agua no puede consumirse, pero se usa para lavar los cacharros, para bañarse, etc. Entonces, estos son las muestras y aquí les quiero mostrar que esta tubería que ven está dentro de este canal que hace de desagüe.
y que es una tubería de seda Loreto y que en un momento dado esto se filtró y que las posibilidades de que pueda haber filtraciones pues son importantes, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, tener en cuenta que esta es la ciudad de Iquitos, que todo esto y que el distrito de Punchana en concreto desemboca está cerca del puerto, estos dos asentamientos, llegan al río Naná y el río Naná llega al Amazonas y las comunidades que están abajo del Amazonas recogen todo este tipo de residuos. Y ahora lo que les quiero contar son los resultados de estos análisis. Entonces, por un lado, hicimos para saber la toxicidad que hay en un lugar, se hicieron análisis en el laboratorio de genética humana sobre citotoxicidad, que significa muerte celular, se ponen unas células del hámster chino, ¿sí? Y se ve si hay muerte celular, y la genotoxicidad nos da y nos dice si hay complicación y muerte en el ADN, ¿sí? Esto con respecto a lo que nos dice los análisis de toxicidad es que hay contaminación en el ambiente, pero no nos dice específicamente de qué. Entonces necesitábamos analizar y poner otros parámetros para poder correlacionar cuáles eran estos problemas que estaban afectando a la salud de la población. Y perdón, porque no veo la parte de arriba. A ver, un segundito. Ahí está. Este es el hospital de Iquitos y lo que encontramos con respecto a los análisis de metales pesados es que el agua residual tiene 17 metales pesados y he puesto en color negro aquellos que pueden afectar a la salud humana, que son el cobre y el cromo. En el suelo tiene 22 metales, en donde se destacan el cadmio y el hierro, y el sedimento aparecen 21 metales, en donde aparece el aluminio, el manganeso y el plomo. Como los metales que sobrepasan la norma peruana, no hay una norma peruana para las aguas residuales, pero entonces lo comparamos con la norma peruana de conservación de medio ambiente acuático de ríos en selva. Y aquí sobrepasa el cromo hexavalente y el mercurio. Con respecto a la citotoxicidad, apareció en el Hospital de Salud la muestra citotóxica, también positivo en el suelo y en el sedimento. Con respecto a la genotoxicidad, también en los tres casos es genotóxica y estos microorganismos que están aquí abajo son los que aparecen como bacterias, que lo que se hizo es comprobar posteriormente un análisis microbiológico y de ese análisis microbiológico estos fueron los antibióticos que se usaron para ver si eran resistentes a esas bacterias. Esto se hizo en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Civil, también de la Universidad de los Andes, y estas son las bacterias que se encontraron, estas que están en tamaño más grande, y la resistencia a los antibióticos más comunes que se están dando acá en Perú, en la salud pública. Entonces vemos que hay resistencia aquí a 3 de los antibióticos. No me voy a detener mucho porque si no, no llego a contar todo lo que quiero. En el hospital regional, metales pesados encontramos 14 en el agua residual y encontramos aluminio, cromo, hierro y manganeso entre ellos que pueden afectar al organismo humano. En el sedimento hay muchos más metales pesados, 23, con el aluminio, cadmio, cobre, cromo, manganeso y plomo, vamos a destacar estos, y metales que sobrepasan la norma peruana, tenemos el mercurio. Con respecto a la citotoxicidad, también aparece positiva en ambos, en agua residual y en sedimento. La genotoxicidad no es positiva en el agua residual, pero sí en el sedimento. Y en cuanto a la resistencia antimicrobiana, aparece este microorganismo, la Morganella morgani, con la resistencia a la micacina, meropenem,
ceftriaxona y ampicilina, es decir, a 4 de los 7 antibióticos que se probaron en laboratorio. Y vamos con la Facultad de Medicina. En cuanto a los metales pesados, encontramos 13 metales pesados en el agua residual que se analizó, en los que destacamos el aluminio, el hierro y el cromo. En el sedimento, 21 metales pesados, con aluminio, cadmio, cromo, manganeso y hierro. Y aquí encontramos que hay una demanda química de oxígeno que está por encima del nivel de referencia, ¿ya? Tiene que tener menos de 50 y tiene 114. En cuanto a la citotoxicidad, la muestra dio positiva y la muestra dio positiva también en el agua residual y en el sedimento. La genotoxicidad no dio positiva en el agua residual, pero sí la dio en el sedimento. Y en cuanto a los microorganismos, se encontraron estos 4, incluido el Escherichia coli, saliendo de la Facultad de Medicina Humana. Y en este lado vemos la resistencia a los distintos antibióticos, ¿ya? Si no son o resistentes o sensibles o susceptibles, ¿ya?, a la presencia de estos antibióticos. Y ahora nos vamos al agua de consumo, que es sacada de estos 2 asentamientos. El agua de Seda-Loreto, que se encuentra en el reservorio, y el agua del pozo. Y aquí lo que nos encontramos es, en el asentamiento 21 de septiembre, en cuanto a metales pesados, encontramos 12 metales pesados por encima del límite de cuantificación, y los que vamos a destacar como, de alguna manera, que nos pueden provocar complicaciones, es el aluminio, el cobre, el hierro y el manganeso. En el pozo del asentamiento Iván Vázquez Valera encontramos 11 metales pesados y aquí también encontramos el hierro y el manganeso. Los metales que superan la norma peruana para el agua de uso y consumo, encontramos el aluminio, el bario y el hierro, y en Iván Vázquez el bario, el hierro y el manganeso. Aparecieron tanto en el agua de reservorio como en el agua de pozo la muestra citotóxica positiva, es decir, contaminación, y en la genotoxicidad no hubo efecto genotóxico en el agua de Seda-Loreto, pero sí en el agua de pozo. También se encontraron coliformes totales, muy por encima, coliformes fecales, ¿ya? Y en cuanto a los microorganismos, se encontraron 2 bacterias, que son estas 2 que hay aquí, en el agua de reservorio de Seda-Loreto, y 2 bacterias diferentes en el agua de pozo. Y aquí vemos la resistencia antimicrobiana, son estas bacterias, y los distintos antibióticos que están haciendo resistencia en mayor o menor grado. Aquí lo que quiero destacar es que los resultados de las muestras revelan una presencia aproximadamente de 49 millones de microorganismos coliformes totales, fecales y Escherichia coli por 100 mililitros de agua, y que las directrices de la Organización Mundial de la Salud referidas a la reutilización de aguas servidas tratadas sugieren no sobrepasar el límite de 200 microorganismos por cada 100 mililitros de agua. Así que estamos excediendo por mucho ese nivel. Solo quiero aquí, como a modo de ejemplo, he agarrado 3 de las bacterias, son más las que se han encontrado, pero para ver la repercusión que puede tener en la salud humana. Entonces, este microorganismo, Aquatilis, encontrado en el suelo del Hospital de Salud y en el agua de pozo de Iván Vázquez, puede ocasionar infecciones como bacteremia, sepsis, infecciones respiratorias y del tracto urinario. Esta otra bacteria que se aparece acá, este microorganismo, Freundii, encontrado en el sedimento del Hospital de Salud, está asociado a infecciones de tipo nosocomial, involucrando el tracto urinario, el hígado, el tracto respiratorio y la sangre. Y se ha asociado con multiresistencia a diferentes antibióticos, como estos 3 que aparecen aquí, entre ellos la ampicilina, que es uno de los más usados, lo cual dificulta el tratamiento de las infecciones. Y por último, el
Morganella morgani, que se encuentra en el hospital regional. Esta bacteria es un bacilo gram negativo, patógeno oportunista, que generalmente ocasiona infecciones en heridas posoperatorias y del tracto urinario. Y se ha visto que algunos aislamientos son naturalmente resistentes a múltiples antibióticos, como la colistina, penicilina, entre otros. Entonces, esto es un dato importante a tener en cuenta cuando ahora vamos a ver qué pasa con los problemas de los datos de morbo y mortalidad. Y aquí simplemente quiero mencionar con respecto a los metales pesados que el cadmio, que lo hemos encontrado en distintas muestras, produce un efecto en el sistema digestivo y daño en el riñón. El cromo es avalente, produce irritación en el sistema digestivo y es cancerígeno, produciendo tumores, y vamos a ver que los tumores es algo que aparece frecuentemente en estos asentamientos. En consumo por agua potable se han observado tumores de estómago, también se han observado reacciones alérgicas en la piel y las úlceras. Efectos, el cobre tiene efectos en el sistema gastrointestinal, daños en el hígado y puede producir daños en el riñón. El plomo afecta, tiene un daño cerebral y el sistema nervioso. El aluminio afecta a los huesos y a nivel cerebral a altas concentraciones en personas con problemas en los riñones. El hierro, tenemos problemas en los intestinos, puede producir daño en órganos del sistema digestivo a concentraciones elevadas, y la presencia de hierro puede favorecer el crecimiento microbiano, y esto también es importante tenerlo en cuenta. Y en cuanto al manganeso, la exposición prolongada causa síntomas neurológicos similares al Parkinson y puede tener también puede generar problemas cardiovasculares. Y aquí, en cuanto a los datos epidemiológicos, lo que quiero mostrarles es que estas son las 20 primeras causas de muerte del distrito, de los 4 distritos, ¿vale? En este caso, de Iquitos. Y lo que me interesa destacar, me voy a las tasas de mortalidad del distrito de Punchana y aquellas causas de mortalidad con un posible tratamiento con antibióticos. Y pongo el 2019 porque tomamos datos del 2019, del 20 y del 2021 para no confundir con los datos vertidos por la pandemia del COVID. Entonces nos vamos al 2019 antes de la pandemia para tener como datos más fidedignos, y lo que podemos ver es que de las 20 primeras causas de muerte, 8 de ellas, que son estas que menciono acá, son las causas de muerte más importantes y que estas defunciones han tenido probablemente tratamiento con antibiótico. Entonces, termino resumiendo. Vemos que los resultados de los análisis de laboratorio han mostrado principalmente en la microbiología presencia de metales entre intermedia y alta para el caso del agua de consumo, y resultados positivos en toxicidad, es decir, una afectación celular por citotoxicidad, muerte celular, o genotoxicidad, daño en el ADN. Por otro lado, los parámetros microbiológicos fueron importantes en el agua de consumo y, de acuerdo a los reportes de epidemiología, muchas de las enfermedades reportadas en la población objetivo tienen un origen infeccioso, lo que podría indicar una relación entre la calidad microbiológica del agua con las morbilidades presentadas. Y los residuos de antibióticos que están presentes en las descargas hospitalarias pueden ingresar al cuerpo, pueden desestabilizar las bacterias benéficas del organismo y favorecer la aparición de enfermedades. Los resultados han mostrado, por lo tanto, un alto perfil de metales, pero especialmente ¿en dónde? En sedimentos y suelo, pero también en el agua residual y agua de consumo, superando los valores establecidos en las normas, como es el caso del mercurio para el agua residual y del aluminio, bario, hierro y manganeso para el agua de consumo. El punto que tuvo índices de contaminación más altos fue el del Hospital de Salud, en la que todas las muestras fueron citotóxicas y genotóxicas. Además, la demanda química de oxígeno del agua residual superó la norma,
y sobrepasó los valores máximos de mercurio y estar muy cercano a sobrepasar el valor de cromo total al máximo permitido del cromo hexavalente. Y además contiene una de las bacterias multiresistentes, la aeruginosa y aquatilis, que fue también multiresistente en el agua de pozo. Si consideramos que las bacterias encontradas se encuentran en las primeras 5 causas de muerte en la ciudad de Iquitos, y que esas primeras 5 causas de muerte refieren a infección respiratoria aguda, septicemia, choque séptico, choque no especificado y a otros signos y síntomas generales no especificados, se puede concluir que las principales causas de muerte se relacionan con infecciones o causas desconocidas. Entonces, las bacterias encontradas en los análisis sobre las descargas de las instituciones médicas alertan de la contaminación, pero además revelan algo que es muy importante, que son resistentes a los protocolos de antibióticos que se usan más frecuentemente en la salud pública peruana. Con esto termino para no extenderme mucho. Este es un trabajo que está en prensa, que va a salir publicado. Creo que es muy importante prestar atención a los vertimientos hospitalarios, pero también al caso que está en estos momentos sin resolver de los 2 asentamientos humanos con escasez de agua, con ese canal abierto y en el que hasta el momento las autoridades no han cumplido con la sentencia judicial que dentro de 2 días va a haber un seguimiento de sentencia. Entonces, bueno, un llamado de atención por este lado. Y aquí pongo los 2 links, uno del libro de residuos tóxicos en la Amazonía peruana, en donde cuenta el caso y ahí van a poder ver toda la sentencia del Tribunal Constitucional en ese libro. Y por otro lado, que el caso de los 2 asentamientos humanos está subido recientemente al Atlas Mundial de Justicia Ambiental, que es una plataforma online sobre todos los casos a nivel mundial que no están resueltos judicialmente, y ahí también pongo el link para quien quiera seguir el caso. Creo que me he extendido un poquito, pero cerraría con esto y más tarde pues seguimos conversando. Muchísimas gracias por la atención y por la invitación a poder compartir todo esto. Betsabe, ¿me escuchas? Almirante Retegui, vamos a continuar con la segunda ponente, por favor. Ok. Correcto. Bueno, vamos a dar pase a Bárbara Freezer. Vamos a hacer una pequeña presentación. Sigo adelante. Sigo adelante. Es miembro de la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia y de la Asociación Nacional de Escritores de Ciencia y la Sociedad de Periodistas Ambientales en Estados Unidos. Bienvenida, doctor. Le damos la palabra. Se escuchó, PC. Adelante, Magíster Bárbara Freezer. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y poder compartir un poco de lo que he aprendido en una
una carrera de periodismo independiente aquí en el Perú, sobre todo trabajando en temas de medio ambiente y sobre todo en los últimos 10, 15 años en temas que tienen que ver con el petróleo. Ups. Mi tema ahora es agua, petróleo y injusticia hídrica en Loreto. Y creo que hay un tema de justicia ambiental pendiente todavía en Loreto, que tiene los lotes petroleros más antiguos de, de la Amazonía peruana. Aquí estamos en Loreto, en el Bajo Marañón. Esto no es una carretera, es el oleoducto norperuano. Y estos son las zonas, esa es la zona de los lotes 191 y 8. El río Tigre, el río Corrientes, aquí por donde pasa, donde está Trompeteros, y el río Pastaza que pasa por Andoas. Y el oleoducto que baja desde Trompeteros hasta San José de Saramuro y de Saramuro va hacia la costa, cruza los Andes, va hacia la costa. Voy a mencionar en particular los lotes 192 que está aquí y el lote 8 que está fragmentado. En esta parte sobre el río Corrientes y el río Chambira, y una parte dentro de la reserva Pacaya Samiria. Aquí arriba el lote 192, que antes era el lote 1AB, está sobre el río Pastaza, el río Corrientes y el río Tigre en la frontera con Ecuador. Vale mencionar también que estos lotes se han redimensionado durante los últimos 50 años, desde los años 70, cuando se empezó la exploración. Entonces, hay partes de esos lotes que han sido soltados, que todavía tienen pasivos, todavía tienen infraestructura antigua que se va deteriorando, pero no están dentro de los límites de los lotes actuales. Quiero empezar con la historia de esta señora. Ella es doña Lindaura Carriajano Chuje y ella vivía en la comunidad de Vista Alegre, en el río Tigre. Yo la visité allí en el año 2018 porque había escuchado de algo que había pasado allí en el pasado. No sabía exactamente en qué año. Varias personas decían que no se sabía en qué año fue. Y la persona que primero había reportado los sucesos de Vista Alegre era José Álvarez, un ex agustino que en un momento, cuando estaba con los agustinos, estaba en el internado en Tuto, en el río Tigre, y así una maestría en biología, y cuando andaba por los bosques allí visitó Vista Alegre y vio un cementerio donde había tumbas pequeñas, y les dijeron que estaban allí los niños que habían fallecido durante un incidente en el pasado. Él escuchó eso a principios de los 90. Había pasado en algún momento de los años 80 probablemente. Y había pasado una epidemia, un evento de salud en que casi todos los niños de la comunidad y varios jóvenes que estaban en un cuartel un poco río abajo habían fallecido. Él publicó notas sobre eso en la región y en otras publicaciones, pero nunca tenía mucho eco. Y yo estaba
estaba con la curiosidad de escuchar la historia. Había conocido a esta señora. Ella se mostró dispuesta a contarme. Yo fui con Marilés Tello de Radio Cámara, que ella también ella es cucama, también es indígena y tiene una facilidad para entrevistar a mujeres indígenas en las comunidades. Esta señora nos llevó a un lugar, a un punto en la selva, ya no cerca de Vista Alegre. Vista Alegre, la comunidad se mudó al otro lado del río Tigre y fuimos en bote, fuimos cruzando el río, bajamos del bote y el apu de la comunidad, el presidente, que era un hombre joven de unos 30, 32 años, iba adelante ah, abriendo paso con un machete, pero él no conocía la ruta. Ella estuvo detrás diciendo un poco a la izquierda, un poco a la derecha, ahora de frente. Estábamos en un bosque secundario sin ningún camino visible para nosotros, pero ella sabía exactamente de dónde iba. Y entramos un poco y después de unos minutos se sentía un cambio en el suelo, se sentían pequeños hundimientos, pequeñas depresiones en el suelo. Y ella paró al lado de este marcador, este palito. Y ella ahí nos dijo, esta es mi primera hija. Y al costado había otro marcador un poco inclinado y lo señaló y dijo, y esa es mi sobrina. Y allí nos contó que la comunidad siempre había usado una cocha, había pescado en la cocha, se había bañado en la cocha y habían sacado agua para consumo humano de la cocha. Y un día la cocha se puso negro y la gente no sabían por qué, no sabían de qué se trataba, pero era como un filme de alguna sustancia negra encima del agua. Para tomar agua, simplemente removieron el agua con sus manos para abrir un espacio que no era negro para sacar agua. Y seguían usando el agua de allí porque no tenían mucha opción. Y en algún tiempo después, no está claro cuánto tiempo después, los niños de Vista Alegre se enfermaron. Y era una enfermedad grave y rápida. Y vomitaban sangre y dentro de 24 a 48 horas murieron. Ella nos contó eso y al final puso sus manos sobre el marcador y dijo, esa es mi primera hija, tendría 35 años ahora. Su relato, se me partió el alma. Su relato es una de las cosas más trágicas que yo he escuchado en más de 20 años de hacer reportajes en el Perú. Y es algo que revela la injusticia con que se empezó la exploración petrolera, la explotación petrolera. Ese coche estaba cerca del río Tigre, al final de una quebrada que bajaba de un lugar donde había una batería de pozos petroleros. La gente del río Tigre, igual que la gente de Pastaza y Corrientes, sufría mucho y sigue sufriendo de las secuelas del boom del petróleo y el boom descontrolado del petróleo. Porque cuando empezaron la exploración y explotación en los años 70, el Perú no tenía no tenía normatividad ambiental. La normatividad ambiental recién empezó a llegar a mediados de los años 90 y los estándares de calidad ambiental recién en la primera década de ese milenio. Durante esos años simplemente se vertía el agua producida, ese agua caliente que sale del pozo petrolero,
simplemente se vertía en las quebradas, en los ríos, en el bosque. Y la gente del Tigre, sobre todo, el Tigre es un río más angosto, más estrecho y con menos volumen de flujo que el Pastaza y el Corrientes. Y la gente cuenta de bañarse en el río, de haberse bañado en el río y con una sensación de picadura o de quemaduras en su piel. Si se tocaba la piel con la lengua, sabía a sal o a químicos. Y eso fue la vida de la gente durante décadas. Ahora, después de los principios de este siglo, cuando las comunidades empezaron a tomar conciencia, empezaron a pedir mejores condiciones, pedir investigaciones, pedir cambios en el sistema de producción del petróleo, ya se empezó a salir a la luz varias de estas historias y se empezó a tomar algunas medidas, pero las medidas han sido muy ineficientes y muy deficientes. Estas son comunidades que han sufrido durante más de 50 años por la falta de agua, falta de atención a problemas de salud, pérdida de sus familiares. Ese caso de Vista Alegre, que quizás no se haya debido directamente a la contaminación. La gente lo relaciona con la contaminación. Podría haber sido una epidemia de hepatitis. Eso, de hecho, varias personas dicen que eso es lo más probable. Pero el hepatitis probablemente habría sido introducido por trabajadores petroleros. Entonces, hasta este tipo de epidemia se debía a los cambios traídos a las comunidades por el boom petrolero. Se nota que en los años antes de la implementación de normatividad ambiental, de controles sobre qué se podía hacer y dónde, eso fue la época de mayor producción de petróleo, entre 73 y 85 y entre 86 y 93. Esos fueron los años picos de la producción petrolera. Después ha estado en declive y eso significa que la contaminación que salió durante esos años y la cantidad de cloro, de metales pesados, ha sido enorme. Ha habido algunos intentos de cuantificarlo y es difícil saber con exactitud cuánto habría sido porque los registros son deficientes también. Pero ha dejado un legado de contaminación en los bosques, en los ríos, en las cochas y en la gente. La gente sigue viviendo en medio de esa contaminación, sigue sucediendo la contaminación porque hay derrames de petróleo en el oleoducto, desde el oleoducto y también de infraestructura en lotes 192 y 8 simplemente por la edad de la infraestructura y porque en esa época la infraestructura fue construido sin las medidas protectivas que se utilizarían ahora con mayores sensores para detectar derrames, para válvulas automáticas para cerrar el oleoducto cuando hay un derrame. Todavía hay deficiencia allí y es muy poco probable que eso cambie porque el oleoducto norperuano nunca ha sido rentable. Siempre ha operado con una pérdida o con un subsidio de parte del Estado en realidad. Y es muy poco probable que eso cambie. Entonces, no hay incentivo para que se mejore la infraestructura,
que existe. Mientras tanto, los dos lotes han estado paralizados durante un buen tiempo, simplemente dejando que la infraestructura sigue deteriorando. La toma de conciencia a principios de los 2000 se ha reflejado en la creación de las cuatro, bueno, sí, la creación y la persistencia de las organizaciones que son denominadas como las organizaciones de las cuatro cuencas, hablando de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, donde están la mayoría bueno, que pasan, son los ríos más grandes que pasan por los lotes, pero también incluye el río Chiriaco. Estas organizaciones han ganado varias batallas. Han ganado una lucha por la reinyección de aguas de producción a pozos para reducir la contaminación por la producción de petróleo. Lograron algunos estudios de salud y lograron un análisis de aguas, alimentos y suelos en las comunidades, unos 60 y tantas comunidades de las comunidades que son sus bases, que no son todas las comunidades en las cuatro cuencas. Hay que tomar en cuenta que cuando se habla de las cuatro cuencas, son cuatro organizaciones que representan algunas de las comunidades, más no todas, pero todas las comunidades que están río abajo de los lotes petroleros sufren de los mismos problemas. En febrero de 2014 hubo una asamblea en la comunidad de 2 de Mayo, en el río Marañón, para devolver los resultados de esos análisis de aguas, sedimentos y suelos a las comunidades. Y una de las conclusiones era que en las 17 comunidades que fueron muestreadas en el río Marañón, en todos la gente estaba tomando agua que no era apta para consumo humano. El análisis fue a las fuentes de agua para consumo humano. Eso tiene un impacto en la salud, pero también tiene impactos culturales, porque para la gente de Pucama, el río, aparte de ser el centro de la vida, también es un lugar que es habitado por espíritus, por sus seres queridos, familiares que se han caído al río y no se han recuperado sus cuerpos, y por otros tipos de espíritus. Entonces, el río también es el lugar de nacimiento del primer Pucama. Entonces, esta contaminación tiene varias aristas, no solamente en la salud, sino también en la forma de vivir de la gente, su forma de entender y de relacionarse con su entorno. Poco después de esa asamblea hubo un derrame de petróleo en una comunidad que se llama Cunenico, que está en el río Marañón. Y fue un derrame de unos 2,000 barriles de petróleo, que parece que no es mucho en comparación con algunos de los pozos en el Golfo de México, por ejemplo, o en otros lugares, o algunos de los barcos, el Prestige en España hace años, o el Exxon Valdez en Estados Unidos. Pero cuando el área que está afectado es el lugar donde tomas el agua para consumo humano, donde te bañas, donde pescas, donde lavas tu ropa, donde haces todo, en realidad el efecto es catastrófico. Esas son escenas de hace una semana después del derrame. Ya se ha levantado el oleoducto para ponerle una grapa, pero el canal que supuestamente debería contener el petróleo se había llenado de petróleo y de agua. Y en la primera semana después del derrame, cuando se reportó el derrame, no estaba claro dónde estaba porque el canal estaba lleno. Entonces, la empresa Petroperú fue a la comunidad y contrató a unos 10 hombres para entrar al canal sin botas
y sentir con sus pies, o sea, caminar por el oleoducto, sintiendo con sus pies por el lugar de donde estaba saliendo el petróleo. El primer día ellos se entraron al canal con la ropa que tenían puesto. Y felizmente pasó por allí, fue a Cunanico ese día el agente municipal de Maipuco. Y él tenía su celular y tomó algunas fotos. Estas son las únicas fotos que existen de esos jóvenes que se habían metido al petróleo a pedido de la empresa, una empresa estatal que debería velar por los derechos de las personas. Y ese es el estado en que ellos estaban. Menciono esto en parte porque Cunanico marca un antes y un después en la forma de manejar estas situaciones, pero también porque un tiempo después la empresa negó haberlo hecho. Simplemente un representante de Petroperú dijo que nunca habían hecho eso. Felizmente todavía existen esas fotos. Entonces, hay un tema de salud ocupacional para las personas que hacen la limpieza. Después de eso, bueno, los días después de que se tomaron esta foto, ellos simplemente sacaron su ropa y se metieron en calzoncillos. Después de la publicación bueno, en realidad, después de la difusión de un reportaje en Panorama, la empresa tuvo que cambiar su forma de manejar ese derrame, tuvo que contratar una empresa que por lo menos entregó equipos de protección a las personas que estaban haciendo la limpieza. Pero de todas maneras, ese equipo de protección no es adecuado, sobre todo los respiradores que les dan. No les dan respiradores, les dan mascarillas, más no respiradores para proteger sus pulmones. Y yo seguía yendo a Cunanico porque quería ver un poco los impactos ambientales, pero me di cuenta que además de impactos ambientales, había toda una cascada de impactos. Había 5 comunidades que pescaban en una serie de coches que estaban conectados por el río Cunanico, donde sucedió que fue afectado por el derrame. De la noche a la mañana, todos los compradores dejaron de comprar pescado de esas comunidades. Entonces, la gente de la noche a la mañana perdió su fuente de ingresos, perdió su principal fuente de proteína, perdió su fuente de agua porque tomaban agua y se bañaban en ese río. Hubo afectaciones a la salud y obviamente afectaciones al medio ambiente. Y me di cuenta después de eso que el monitoreo que se hace después de un suceso como un derrame de petróleo no es adecuado para dimensionar las afectaciones. Se puede hacer análisis de metales en la sangre de la gente, por ejemplo, o se puede medir la presencia de petróleo o no presencia de petróleo en peces o en algunas plantas o en el agua en algunos lugares. Pero esos son como rayo X, son fotos de un momento. Si no hay estudios longitudinales, si no hay un monitoreo permanente, no se puede ver causas y efectos. Tampoco hay datos de línea de base. Yo quería mirar impactos en la salud, pero como no hay datos de línea de base de salud, no hay datos desagregados hasta el nivel de las comunidades. Es muy difícil comprobar. En el futuro será si esos señores que se metieron al petróleo sin protección, si de aquí 10 años, 15, 20 años hay un clúster de casos de cáncer, por ejemplo, no será posible
comprobar causa y efecto porque no había ni datos ecosistémicos ni datos de salud que formaron una línea de base. Y el monitoreo del ecosistema no es holístico, no es integral, no ve cómo pueden afectar el ecosistema en general. Son simplemente datos que tienen que ver con ese momento en el tiempo, sin explicar en realidad qué significa para el ecosistema o para las personas que viven allí. Quiero mencionar dos estudios técnicos independientes que se hicieron en lote 1AB, que ahora es 192, y lote 8. También fue a insistencia de las organizaciones de las 4 cuencas. Se contrató el PNUD, el Programa de Desarrollo de la ONU, para organizar los estudios. Se formó grupos de especialistas de diferentes países y diferentes áreas de experticia. El Estado pagó el estudio, pero el estudio en sí fue independiente. Y son 2 documentos que están disponibles en ese enlace que se ve en la parte inferior de ese slide, que son quizás los documentos más importantes que se han hecho, los estudios más importantes que se han hecho sobre los lotes y sobre todo sobre los pasivos. Según los monitores de las comunidades, hay por lo menos 2,000 sitios de contaminados que necesitan remediación. Se han identificado menos de 100 para priorizar y hasta ahora no se ha hecho ninguna remediación. A pesar de tener un fondo de más o menos 400 millones de soles, que no sería suficiente ni para los 36 sitios que se han identificado para empezar. También la gente que hizo esos estudios comentó que hay que abordar la remediación no como sitios independientes, sino viendo cuencas y subcuencas, porque si no, no tiene sentido. No se puede hablar de remediar simplemente un sitio si río arriba hay otros sitios todavía contaminados. También comentaron que la gente de las comunidades tienen una visión holística de remediación que no coincide con la visión que tiene el Estado y la comunidad internacional de remediar sitio por sitio. Una de las cosas que me parece interesante e importante que dicen en los estudios es que los esfuerzos de remediación no van a producir los resultados que se esperan si no se mejoran las prácticas operacionales y se controlan los impactos de la actividad petrolera de manera significativa. Hay una deficiencia, ha habido una deficiencia en las prácticas desde el principio y ni siquiera la normatividad ha mejorado la situación. Los cuerpos de agua, por supuesto, son la parte el elemento de los ecosistemas que son más vulnerables a la contaminación y permean todos los ecosistemas y también la vida de la gente. Los esfuerzos de remediación que se han hecho hasta ahora han sido deficientes y en algunos casos contraproducentes. Muchas veces o varias veces se ha simplemente entrado con maquinaria pesada para sacar sedimentos y en algunos casos eso simplemente remueve más los sedimentos y cambia tanto el ecosistema que no se puede recuperar. Los estándares de calidad ambiental no están adecuados a las características de la Amazonía y sobre todo no se toma en cuenta que la gente de la Amazonía todavía en muchos casos, tienen que tomar agua de quebradas y de ríos porque no tienen otros sistemas de agua. Hay unos 60 comunidades que también son las bases de las organizaciones de las 4 cuencas que ganaron también una batalla para instalar plantas provisionales de potabilización de agua. En esas
comunidades que tienen estas plantas, si las plantas tienen mantenimiento, siguen funcionando. Y las mujeres sobre todo dicen que los niños tienen menos problemas gastrointestinales. Sin embargo, las plantas muchas veces no son suficientes para todas las personas en la comunidad. Hay una necesidad urgente de proporcionar agua y saneamiento a las comunidades que están afectadas por por esos 50 años de producción petrolera. Mm, Es urgente en toda la Amazonía, con o sin contaminación por petróleo, pero esas comunidades, yo creo que hay una deuda especial con esas comunidades que siguen sin luz, sin agua, sin servicios de salud adecuados, sin servicios de educación adecuados y con toda esa historia de violación, vulneración de sus derechos encima. Se necesita también evaluaciones de riesgo más específicas. ¿A qué riesgo está expuesta la gente por ese legado de contaminación? Y cómo es que, de dónde proviene la contaminación y y cómo se puede reducir o eliminar la exposición. Aquí, otra vez, los autores de los investigadores que realizaron los estudios dicen abiertamente que no se ha realizado la actividad petrolera con las mejores prácticas disponibles y no se han cumplido con obligaciones y debida diligencia de parte de las empresas. También hay una necesidad de mejorar la normatividad para el abandono de los lotes. Ya es poco probable que se sigan produciendo petróleo de los lotes 192 y 8, pero también es poco probable que se realicen actividades adecuadas para cerrar los lotes, para retirar la infraestructura y para remediar los daños. Simplemente porque ahora los lotes no son rentables y una vez que una empresa ha recuperado su inversión, no tiene incentivo para seguir o para invertir en el plan de abandono. Y en el Perú no tienen que poner un fondo de garantía antes de empezar su trabajo de exploración y producción. Tiene un plazo para presentar su plan de abandono una vez aprobado el plan de abandono, tiene que poner un fondo de garantía. Sin embargo, la mayoría de unos 20 y tantos planes de abandono que se han entregado en los últimos 10 años, solamente 6 han sido aprobados. El resto están en trámite o simplemente en veremos, o en evaluación, o todavía no han entrado en evaluación, mejor dicho. Y han pasado años, en algunos casos han pasado 5 o 6 años. Más tiempo que pasa, más establecido la producción de petróleo, la actividad petrolera, y menos incentivo tiene la empresa para invertir realmente en un plan de abandono. Hay otros países que requieren un fondo de abandono antes que la empresa cree un fondo de abandono antes de empezar a trabajar. Pero eso no es un requisito en el Perú. Y hay contradicciones en la normatividad también que crean vacíos. Por eso es poco probable que esos lotes sean remediados y la gente va a seguir viviendo en las mismas condiciones. Aquí yo creo que quisiera mencionar algunos desafíos para la investigación, porque hay mucho que hacer en términos de investigación para mejorar la situación de la gente en los lotes y para ver los impactos
en los ecosistemas también, en los ecosistemas y en la gente. Hay una falta de líneas de base para evaluar los impactos tanto en la salud humana como en los ecosistemas. Y hay una falta de análisis de riesgo. Hay muchas comunidades donde la gente sabe que tiene plomo en su sangre, que tiene cadmio, arsénico y mercurio en sus cuerpos, porque son los 4 metales que generalmente salen en los exámenes, pero no hay análisis permanente, no hay estudios permanentes, no hay estudios longitudinales y tampoco hay estudios que indiquen causas y efectos. Una parte de la contaminación puede venir de agua contaminada, pero también hay contaminación de los peces y puede haber contaminación de cultivos también, no necesariamente por contaminación de las actividades industriales, aunque eso es posible, sino porque hay lugares en la Amazonía donde hay altos niveles de arsénico en el agua subterránea, y también cadmio y plomo en la tierra, en el suelo, pero sin hacer estudios que pueden indicar de dónde provienen los metales que la gente tiene en sus cuerpos, no hay forma de evitar el riesgo. Entonces, lo que se hace es simplemente reforzar ese mensaje de que hay contaminación, pero no hay ningún esfuerzo de ver de dónde viene y cómo la gente puede eliminar o reducir su riesgo. Eso es una necesidad urgente y otra vez, es una cuestión de justicia. Hay afectaciones a la seguridad alimentaria y allí hay que ver cuál es la situación de los alimentos, el pescado contaminado por mercurio, por plomo, cuál es el riesgo y cómo mejorar la seguridad alimentaria en esta situación donde es casi imposible evitar de comer pescado o de exponerse a esos metales. Estos impactos son exacerbados por el cambio climático, sobre todo la afectación a la seguridad alimentaria. Y hay una falta de servicios adecuados de agua, saneamiento, salud y educación. Ahí hay una brecha de servicios públicos y la necesidad de ver formas de instalar servicios de agua y saneamiento en zonas inundables que dan un servicio seguro a la gente y que pueden resistir los cambios en el nivel del agua. Ahí hay mucho que ver, tiene mucho que ver con la ingeniería. Se necesita un abordaje multidisciplinario para mejorar la situación de la gente y para abordar los temas que tienen que ver con el agua, con la justicia y con la vulneración de los derechos de la gente. Nuevamente quisiera simplemente cerrar con la foto de doña Lindaura. Ella falleció en el año 2020, 2 años después de nuestra visita, de cáncer de la piel. Y no hay otros casos de cáncer de la piel. Ella vivió desde niña, vivió expuesta a los contaminantes en el río Tigre y en los afluentes. Si eso fue o no fue la causa de su cáncer, nuevamente no hay forma de saber porque el sistema de salud, los servicios de salud para esas personas, para esas comunidades son terriblemente deficientes y faltan estudios, faltan una línea de base, faltan datos que pueden ayudar a entender lo que está pasando en esa zona y cómo cambiar el futuro de esa gente. Porque de hecho, de eso se trata, del futuro. Muchas gracias. Betsabe, ¿me escuchas? Buenas tardes, Mirantes, sí, sí lo escuchamos. Vamos a dar, no sé si pueden ver, estamos aquí en la sala. No sé si alguno de ustedes quiere
quieres saludar igual. Bueno, hemos estado escuchando todos muy atentos a las exposiciones tanto de Susana como de Bárbara. Gracias por su tiempo y por haber estado en este espacio. No sé si alguien del público antes tiene alguna pregunta o consulta. Sí, a ver, por favor. ¿Cómo se me pregunta en inglés para la señora Fraser? Sí. Acercarte porque así no puedes. Recién. Recién no, de nuevo. Sí, sí. Sí. Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien. Primero agradecer por la conferencia que dieron. Y específicamente mi pregunta va para la doctora Fraser. Primero, consultar sobre los datos que mencioné en un principio sobre la señora y el tema de su hija con el derrame de petróleo. Si podría nuevamente decir en qué año fue, porque no lo recuerdo. Y segundo, preguntar si dentro de esta situación, no solamente dentro de la situación específica de la señora, sino de todo lo demás con los derrames en Coninico y en general en el río Marañón, ¿qué obstáculos ha podido encontrar al momento de querer denunciar estos atropellos del ambiente? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Ella dijo que eso fue del 2018 y ella dijo que su hijo tendría 35 años. Entonces, yo creo que una mujer sabe, una mujer que ha perdido un hijo sabe cuántos años han pasado. Entonces, habría sucedido en el año 83, más o menos, que fue en la época de mayor producción. Yo creo que la producción en el lote 192, si no me equivoco, llegó a su pico en el año 84. Entonces, habría sido principios de los años 80. Y desde entonces, bueno, desde los principios de los 90 se ha sabido del caso porque José Álvarez escribió varias veces sobre el caso, lo mencionó, pero nunca ha habido una investigación, nunca ha habido un intento de compensación. De hecho, hablando de compensación, es el caso de Kuninico que ha introducido ha puesto sobre el tapete el tema de compensación por daños. Ellos demandaron al Estado peruano por compensación, han ganado el juicio, pero todavía no se ha implementado la sentencia. Y eso ha sido el caso. Susana mencionó en el caso de Punchana que no se había implementado la sentencia allí tampoco. Lo mismo ha sucedido en Crónico. Ellos han demandado por agua, por salud, por compensación. Y hasta ahora se ha hecho un poco en el tema de salud, pero no atención especializada a la gente que ha sufrido de contaminación por metales pesados o otras sustancias. No hay atención especializada ni para ellos ni para ninguna otra comunidad que sufre lo mismo en los lotes. Y también siguen esperando agua y compensación. Esas sentencias todavía no se han implementado. Hay una serie de obstáculos. Para mí, un problema básico es que los estándares para la limpieza de ríos, o estándares ambientales para ríos en la Amazonía, supuestamente son suficientes para mantener la integridad del ecosistema, pero no toman en cuenta el hecho de que la gente toma agua, usa agua superficial de la superficie para consumo humano, porque no tienen alternativas. Entonces, hay una serie de cosas ahí, una falta de inversión en investigación, hay fallas todavía en la normatividad, hay vacíos en la normatividad.
pero sobre todo creo que hay una falta de voluntad política. Hay una falta de voluntad política para mejorar la situación en esas comunidades y para ver las comunidades como víctimas de vulneración de sus derechos. Yo fui a una comunidad cerca de Santa Marisa que había sufrido un derrame. Sucedió que era un derrame por vandalismo al oleoducto. Y no dejaron entrar el equipo que iba a hacer la limpieza. Yo fui a la comunidad para ver qué había pasado, por qué no estaban empezando la limpieza. Y ellos presentaron sus demandas al Estado. ¿Y cuáles eran sus demandas? Agua potable, porque se había dañado la quebrada donde tomaron su agua. Agua, víveres, salud, educación y trabajo. Y ellos no querían que empezara la limpieza antes que fuera una delegación de alto nivel a la comunidad para dialogar. Era la única oportunidad que ellos tenían para sentarse frente a autoridades que deberían velar por sus derechos y pedir los derechos que constitucionalmente son suyos, ¿no? Entonces, hay deficiencias o hay carencias, mejor dicho, científicas. O sea, hay falta de estudios, falta de datos en algunos casos. Hay dificultad de acceso, hay todo ese legado de contaminación que es terrible, pero sobre todo hay una falta de voluntad política. Yo dudo que se haga remediación. La verdad es que yo no creo que se haga la remediación. Y es porque no hay incentivo ahora y no se ve como una prioridad. Y es por eso que cuento la historia de doña Lindaura, porque para mí es una tragedia. Esas son comunidades que han sufrido de las secuelas del extractivismo desde la época del caucho, en realidad, y siguen sufriendo del extractivismo y van a seguir sufriendo cuando las empresas se vayan sin implementar un plan de abandono y dejan allí simplemente la infraestructura abandonada y deteriorando y deram- filtrando petróleo y otros químicos. Muchísimas gracias, Bárbara Fraser, por tu respuesta. Ahora, sí, por favor, se podría acercar para compartir por el micrófono. Acá tenemos otra pregunta. Muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, Bárbara y Susana. Muchísimas gracias por enseñanza, ¿no? Y tu análisis tan descarnado de la realidad a la que se han referido. Quería hacerte, Bárbara, una pregunta concreta. Con la firma del acta de Doriza se consiguió algo que a mí personalmente me entusiasmó mucho, que era la reinyección, y no solamente la reinyección en corriente, sino ya la reinyección como práctica para futuros emprendimientos, actividades extractivas. ¿Eso ha tenido algún efecto real? ¿Se ha evaluado ese proceso? Eso es lo que quisiera que me aclare, nos aclare. Gracias. Muchas gracias. Yo diría sí y no. Sí, en el sentido de que sí se cumplió con reinyectar en los lotes 192 y 8. Pero cuando estuvimos ahí en 2018, ya y creo que en 2015 fue cuando terminaron con el programa de reinyección, pero unos años después ya la gente notaba que había lugares donde se estaba filtrando agua salada cerca de pozos de reinyección. Y por lo que he leído, creo que eso fue en uno de los estudios técnicos independientes, que
depende del revestimiento del pozo, cuánto tiempo va a durar. Y no todos los pozos estaban revestidos por dentro. Entonces, es posible que eso haya sido una medida temporal, en realidad, y que no sea permanente. En los últimos años no he escuchado más. De vez en cuando me encuentro con alguien que dice que todavía están filtrando, pero como no hay un monitoreo permanente de los pozos de reinyección tampoco, porque los lotes están, sobre todo el 192 está paralizado. Hay algo de trabajo en 8 ahora. Pero yo creo que la filtración si están filtrando, va a seguir y no hay monitoreo. Gracias, Bárbara. A ver, ¿sí? Ahora que tenemos otra pregunta. ¿Cómo están? Yo tengo una pregunta para la doctora Susana. Quería preguntarle si el Estado ha ayudado o el Estado, el gobierno regional ha ayudado de alguna manera para contrarrestar esos peligros de los que nos comenta estas contaminaciones. Y si no, cuando las personas de la comunidad supieron de estos detalles preocupantes que usted nos comenta, ellos tomaron alguna medida de prevención, autocuidado en la comunidad, digamos, sabiendo que quizás en algunos momentos el Estado no provee una ayuda que se necesita. Ellos han tomado alguna iniciativa de autocuidado para su comunidad o sus familias. Gracias. Te he escuchado muy mal, pero creo que he entendido la pregunta sobre si el Estado interviene, ¿no? Y si de alguna manera las familias están. Es que se ha escuchado muy bajito. A ver, otra vez. ¿No? ¿Me escucha mejor? A ver, dale. Ahí ya. Un poquito mejor, sí. Sí, que si el Estado ha cumplido alguna acción para, Ok. digamos, al enterarse de estos sucesos, ha tomado alguna acción en la comunidad, y si no es así o no es, digamos, a gran escala la acción que ha tomado el gobierno regional o el Estado de alguna manera, las comunidades o la comunidad afectada han tomado alguna medida ellos mismos, digamos, de autocuidado para protegerse de los resultados que vemos en su investigación. Gracias. Gracias por la pregunta. Con respecto a los 2 asentamientos humanos que ganaron la sentencia ante el Tribunal Constitucional, la sentencia decía claramente que en un mes tenían que tapar el canal, que les tenían que proveer de agua, ya que están sin agua en los asentamientos, ¿no? Y toda una serie de medidas que tenían que ser cumplidas porque se había demostrado el nivel de contaminación al cual estaban expuestas. Llevamos 2 años y hasta ahora lo único que se ha hecho ha sido llevar cisternas de agua a la comunidad, que además no siempre a los 2 asentamientos, que no está habiendo dificultades el viernes, sábado y domingo, no está llegando el agua. ¿Ya? Creo que es la municipalidad de Maynas la que tendría que estar también aportando y hay problemas ahí que no está llevando el agua, pero aún así lo único que se ha cumplido hasta el momento es este tema del agua. Ahora, lo que yo he presentado va más allá de los 2 asentamientos humanos. Lo que yo he presentado a nivel de todas las descargas hospitalarias, la Facultad de Medicina y la contaminación que están generando en el agua residual, pero también en los sedimentos y en el suelo. Y esto repercute a toda la ciudad de Iquitos. Y además de repercutir a toda la ciudad de Iquitos, esto va a los ríos. Y por lo tanto, todas estas descargas repercuten también en las comunidades que están río abajo. Esta información con respecto a los hospitales es nueva, es la primera vez que se expone aquí. Se contó, hicimos un encuentro con el Vicariato de Iquitos hace unos meses atrás,
donde se convocó a las autoridades pertinentes, gobierno regional, pero también a la gente de la Dirección Regional de Salud y demás, sobre todo porque hay un tema que es muy importante acá, que es que hay una serie de las principales causas de muerte en Iquitos tienen que ver con infecciones y que se están usando antibióticos dentro de los hospitales, que estamos demostrando con este trabajo que estamos haciendo que son resistentes. Por lo tanto, si tú le entregas un antibiótico a una persona con una infección y esa persona ha estado consumiendo antibióticos día a día en su agua, la resistencia que genera puede significar un caso de muerte. Entonces estamos ante, creo que una situación muy preocupante que afecta a toda la ciudad y que evidentemente las autoridades no han tomado el problema, porque cuando se expuso en su momento hace meses, yo me ofrecí para ir y poder explicar y contar toda esta información sobre qué antibióticos hay que cambiar los protocolos médicos, ya en Iquitos. Y yo me ofrecí para ir a los hospitales, a los centros de salud, poder explicar esto a los médicos locales, porque es una información que ellos desconocen. Ellos se están encontrando con casos de resistencia antimicrobiana, pero no saben que la causa es las bacterias que hemos encontrado en el suelo, en el subsuelo y en el agua, y que además están también en el agua de consumo. Entonces, cuando los asentamientos, esta información con respecto a los asentamientos se comunicó, porque devolvimos toda esta información, ellos lo que hicieron es con el agua de pozo, esta sí que directamente decidieron no tomarla, pero el otro agua es el agua de Seda Loreto, o sea que es el agua que se distribuye en toda la ciudad de Iquitos. El agua que hemos visto que también tiene problemas porque los parámetros que se analizan para el agua de consumo son limitados. Conociendo esta realidad, tendrían que ampliar y tendrían que hacer unos análisis de parámetros mucho más amplios. Pero el problema ya no es un problema de los dos asentamientos Iván Vázquez Valer y 21 de septiembre. Es un problema a nivel de toda la ciudad y lo que esto repercute en la llegada al río y todo lo que implica. O sea, tenemos todo el problema del petróleo que nos ha contado Bárbara, pero tenemos otra serie de tóxicos que están aquí presentes y que una de las cosas más importantes es que los hospitales en Iquitos no están preparados para tratar problemas relacionados con salud ambiental. Entonces, cuando llegan personas enfermas, los tratan por la diarrea, los distintos síntomas que tienen, dan una medicación paliativa, pero no son tratados en conjunto. Y una de las cosas que hemos visto aquí es que en los asentamientos, por ejemplo, la diarrea es algo cotidiano, normal y normalizado. Pero la diarrea no tendría por qué ser un problema normalizado. Entonces, hemos visto que hay un montón de bacterias que hemos encontrado y que los metales pesados incluidos tienen una afectación a todo el aparato digestivo y todo lo que tiene que ver con la microbiota intestinal. Y entonces hay mucha afectación con problemas digestivos y que hay una correlación que podríamos ver que si se tratara al enfermo desde una manera más integral y se conocieran estos datos, entonces el Estado no está tomando acción, no está cumpliendo con la sentencia por un lado, pero esta otra información que yo estoy trayendo aquí creo que se desconoce a nivel local y que yo sigo estando predispuesta para ir y colaborar en toda esta problemática que hay que dar a conocer, sobre todo al personal de salud y a los tomadores de decisión del Ministerio de Salud, de la Dirección Regional de Salud y de la DIGESA, de la Dirección de Salud Ambiental, entre otros, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Susana, por su respuesta. ¿Alguien más quisiera? A ver, vamos a darle el pase a una persona más.
Buenas noches para la doctora Susana Ramírez. Es muy preocupante el resultado de las investigaciones realizadas sobre la contaminación del agua. Eh, ¿Usted durante su investigación ha podido comprobar que las instituciones, es muy penoso que las instituciones que tengan que ver con la salud de la población sean los contaminantes de, de las aguas? Y también sea Loreto, ¿ha podido comprobar si ellos tienen los equipos adecuados para el tratamiento de estas aguas residuales para luego ser vertidos a los ríos? ¿Se entendió? Gracias por la pregunta. Bueno, en el caso de la investigación que hice, o sea, lo único que hemos podido sacar son las muestras, ¿ya? De las aguas y de las descargas que botan. Entonces, si esas descargas en los puntos en los cuales les he mostrado con las fotos nos dicen que hay toxicidad, que hay citotoxicidad, que hay genotoxicidad, nos están diciendo que hay una contaminación y además con los parámetros de metales pesados y además los parámetros de microorganismos, o sea, hicimos bastante diversidad de parámetros, la demanda química de oxígeno. Esto nos está diciendo que a pesar de que tengan plantas de tratamiento en los hospitales, no están funcionando adecuadamente. Entonces, tienen que ver qué pasa ahí. Yo creo que deben de ser conscientes los distintos hospitales de cuáles son de las descargas que están vertiendo y que esto llega al río. O sea, no creo que sea una información que desconozcan. Lo que sí que creo que probablemente las autoridades de salud y los médicos en general y el personal sanitario sí que creo que debe de desconocer este problema de la resistencia antimicrobiana que es tan importante y que puede salvar vidas si conocen este dato. Hay que cambiar el protocolo de antibióticos. Entonces, toda esa información sí que creo que es novedosa y que yo creo que no se han hecho investigaciones o por lo menos no he encontrado que se hayan hecho en la ciudad con respecto a esta problemática. Entonces, sí que es cierto que las instituciones sanitarias están provocando cierto tipo de enfermedades, pero al mismo tiempo estas instituciones sanitarias no están adecuadas, no tienen el conocimiento suficiente para poder tratar casos de contaminación ambiental, que en la mayoría de los casos que llegan a los hospitales en Iquitos deberían de poder tratarlos con esta mirada de contaminación ambiental, no solo por la gente de la ciudad de Quito, sino por toda la gente que llega de Loreto, de todo lo que nos ha contado Bárbara. Hay mucha gente, o sea, el hospital regional es referente de todo el departamento de Loreto. Viene gente muy contaminada y no hay un adecuado equipo que conozca sobre este tipo de enfermedades socioambientales. Entonces es un reto, pero es algo que tendrían que asumir seriamente desde el MINSA y la Dirección Regional de Salud. Muchísimas gracias, doctora Susana, por su respuesta. Vamos, ¿tenemos alguna otra ¿Me pregunta? escucha? Sí. Adelante, sí, para ir cerrando. Bueno, la verdad me gustaría ser más extenso, pero voy a sintetizar un poco. Yo como periodista tomo las cosas concretamente y en el lugar. He trabajado en una zona por unos 20 años, por toda la zona de frontera, y conozco perfectamente los lugares donde hemos estado. Además, he seguido periodísticamente todos los acontecimientos que han sucedido allá y podría concluir concretamente de que me parece que hay dos temas que han tratado ustedes que son muy importantes. Primero, agradecer a las dos expositoras sobre este resumen de carácter científico
que evidentemente no tiene nada que ver con lo político. Y creo que ese es el primer ejemplo. Estamos entendiendo en el Perú últimamente como cuestiones de acontecimiento político. Y ahora, peor aún, como cuestiones de plataforma para mejorar el futuro. Y nos lo dicen rápidamente, pero nadie pone los pies en el lugar donde ocurren estas cosas. ¿Quién controla los promedios de renovación, de remediación, dice la doctora, por ejemplo? Nadie. Todos están preocupados en recuperar terrenos, capacidad de producción de esto, de aquello, y no importa. Por eso ya no tenemos ni siquiera buenas maderas en nuestra selva. Yo tengo información permanente de que hay un descuido total en la educación y en la salud. Y lo que dicen nuestras expositoras es cierto. En realidad, falta una decisión política que ya la hemos descuidado y ahora el remedio nos va a costar más. Y nos está costando la delicadeza del comportamiento humano en nuestra sociedad. Tenemos que pensar en los niños del futuro. No podemos pensar ya de otra manera, sobre todo quienes somos mayores. Y esa es la lección que nos dejan esta vez. Creo que este tema da para más. Yo sé que la Sociedad Geográfica de Lima lo está abordando en un sentido holístico y positivo. Y no queremos entrar tampoco en una situación de política actual, de previsión discursiva de elementos de remediación. Y si no, veamos un poco lo que está pasando con la contaminación ambiental y las consecuencias que tienen. Estamos hablando, yo personalmente más de 20, 25 años de una experiencia de haber vivido en las comunidades, estudiando su problema. Y cuando veo la situación educativa en que están, me lamento de haber estado en nombre de la educación en esa época, realmente, porque nadie piensa en eso ahora. Y nadie piensa en lo que va a ocurrir al 2030, al 2050. ¿Qué futuro estamos dejando? Discúlpenme, tendría mucho que hablar, pero gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestros amigos, a los científicos que han conversado hoy día, gracias por los resultados, los estamos tomando en cuenta y gracias a ustedes por permitirme participar de este modo. Gracias, Betsabe. Muchísimas gracias, señor Henry, por su participación. Sin más, ya vamos a ir cerrando este espacio. Para nosotros ha sido grato igual que nos estén acompañando tanto por Facebook, por Zoom y también aquí con su presencia. Es un tema muy complejo, es un tema que no solamente trata de ver el ecosistema amazónico de una forma muy puntual o muy peculiar. Hay muchos temas que se relacionan desde las cabeceras de cuenca, cómo van río abajo todas las aguas y realmente estamos, creo yo, que cada uno desde nuestro lugar haciendo una lucha positiva, una lucha que sea más activa, informativa, pero también soñando y esperanzándonos de una u otra forma, ¿no? Como sea, en una situación complejísima como la que estamos viviendo en este ciclo. Así es que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos, gracias a Bárbara Fischer, a Susana Ramírez, ha sido un placer contar con ustedes y aprender muchísimo de este espacio tan maravilloso. Y bueno, seguiremos en otra jornada más de los martes geográficos. Esto es hasta hasta luego. Gracias.
Muchas gracias a todos los que han ido ahí presencialmente y a todos los que están ahí conectados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia, por su atención y por interesarse en estos temas. Gracias, adiós. Finaliza.